Vamos a hacer análisis de la coyuntura política. Siempre queremos armar mesas pluripartidarias y plurideológicas en Nativa, pero a veces hay quienes aceptan nuestra invitación y hay veces que no las aceptan. Esta vez aceptaron dos representantes de la izquierda peruana y es un gusto conversar con ellos, por supuesto, siempre en Nativa. Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, nos acompaña. Hernando, ¿cómo está? Oye, muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Igual, siempre es un gusto conversar con usted. Y Yehude Simón, expresidente del Consejo de Ministros y, por supuesto, representante de la izquierda peruana. ¿Cómo está, Yehude? Bien, muchas gracias por la invitación y saludo, por supuesto, a Hernando, que decía que fue un poco el lunar de la primera parte de este gobierno, ¿no? Gracias. Hubiéramos esperado un desenlace mejor, ¿no? Claro. No solo los errores de Castillo, sino la intolerancia tradicional de la derecha con las necesidades sociales desencadenó esta crisis que tenemos ahora, ¿no? Definitivo. Pero hay que enfrentarla con fuerza. No, sin duda. Y en ese sentido yo quería comenzar preguntándole si son aceptables, Yehude, Hernando, las disculpas que dio la presidenta Dina Boluarte al inicio de su discurso en 28 de julio. ¿Validan ese perdón? Por favor, eso es un insulto a la inteligencia, ¿no? Es una falta de respeto al país, una falta de respeto a los familiares, a la familia del fallecido, ¿no? Una falta de respeto a todos, o sea, decir, oye, ustedes son unos brutos, no tienen neuronas, no piensan, y yo pido perdón por los errores de otros. O sea, nunca he visto, ni siquiera, no sé si Fujimori, pero no sé si llegaría a la talla de Fujimori, pero nunca he visto una persona con un cinismo que aterra, ¿no? Es terrible. ¿Tú, Hernando, pensarías lo mismo? Sí, bueno, yo creo que además es una irresponsabilidad porque es una actitud provocadora, ¿no? Nadie puede aceptarle, y menos la gente del sur, ese tipo de disculpas a Dina Boluarte. Sí, pues. Cuando no hay ningún procesado, ¿no? Cuando no hay francamente ninguna medida de reparación a las víctimas, ¿no? De señalar que este proceso tiene que ver con otro tipo de intereses. No, además lo leyó como quien dice 10 puentes más, digamos, era una frase que no tenía mayor reflexión, ni mayor silencio, ni mayor crítica, digamos, ¿no? Sin ningún sentimiento. Eso. ¿No? Sin ningún sentimiento. Fue fría. Yo conocí a Dina. Ya. ¿En qué contextos? En contextos cuando ella estaba como representante del Club Apurímac, y iba a un montón de delegaciones, izquierda, etcétera, etcétera. Y ella siempre con una sonrisa que parecía natural, muy alegre, ¿no? Izquierdosa, no de izquierda, izquierdosa en esos momentos. Pero ayer cuando la vi, el 29, cuando la vi en el paseo militar, ¿no? Su sonrisa no era sonrisa, era un rictus. Era un rictus. ¿No? Casi para la cámara, ¿no? Para la cámara, sí, pero además un rictus, no sé, un gesto aprendido, digamos. Aprendido, sí, claro. Sin expresión en la cara, ¿no? Entonces, yo creo que ella debe estar viviendo una situación bien complicada al interior. Por un lado, querer emular, a pesar de las distancias, a Margaret Thatcher, querer emular a Fujimori, querer emular a Pinochet, y por otro lado saber de que está condenada. ¿No? Sabe que está condenada mañana o pasado mañana. Ella habló, Hernando, de la posibilidad de firmar un pacto de reconciliación y de unidad nacional. Yo quería preguntarte si tú entiendes un pacto entre quiénes y para qué. Yo creo que ella está pensando en buscar algunos referentes nacionales que pueda captar y le firmen una especie de acuerdo para pacificar, entre comillas, el país, pero eso es inviable en este momento. ¿Por qué lo es? No hay ninguna forma de lograr una pacificación nacional y un reencuentro entre peruanos con Dina Boluarte en el gobierno. Pues la carga, la mochila de 69 muertos no se la vas a sacar de encima, ¿no? Pero además la traición, y es lo que siente la gente, a las expectativas, a las esperanzas populares, que no hay ninguna abraza un corrección. Proyecto político de derecha y traiciona a quienes la llevaron al poder. Yo diría que es un proyecto político de ultraderecha. Yo creo que es un proyecto político que no solo niega las promesas electorales y el camino que la gente pensó que Castillo iba a iniciar, sino además para consolidar su proyecto ha llegado a los extremos de reprimir, de evitar cualquier forma de protesta social, de una intolerancia absoluta, y esto se demuestra no solo en la actitud de Dina Boluarte, sino en todo ese entorno que tiene, absolutamente agresivo con cualquier forma de opinión política, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar en una reconciliación nacional? Definitivamente tiene que irse Dina y este Congreso también tiene que dar un paso al costado, ¿no? Hernando condiciona la salida de Dina. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Yehude? Sí, definitivo. Pero estamos olvidando un personaje que no sé quién es el titi de quién es el titiritero, ¿no? Que es el señor
presidente del Consejo de Ministros, Otárola. el señor Otárola. La verdad que hay un matrimonio maligno, ¿no? Va a pasar al término religioso, es un matrimonio maligno, porque es cierto. ¿Cómo va a decir, vamos a una reconciliación nacional y todo, después del discurso que dio? Y ojo, tiene razón el doctor. Este no es un gobierno de derecha, porque hay una derecha que es inteligente. Seguro, ¿no? Seguro. Hay una derecha como, y que el país necesita, además. Y que el país necesita, lo digo con mucha franqueza. Así es. Yo tengo a Marisol Pérez, por ejemplo, que me parece una mujer de derecha, pero muy pensante. Pero este es un gobierno de ultraderecha y hay gente que en algún momento fue valiosa, que por algún carguito, ¿no? O porque alguien está manejando económicamente las cosas, va a nombrar ese grupo, pero como dice el doctor, no va a dar luz, no va a dar salida. Así es. Y sabes qué, Yehude, en la línea que tú has señalado ahora, es verdad que tienen personajes que son los que aparecen frente a las cámaras, Otárola, el ministro del Interior, pero evidentemente aquí hay un nivel de confrontación de poder, ¿no? Aquí los grupos económicos que han controlado siempre el país son los que están usando a la señora Boluarte y a Otárola y a otros personajes más para sostener el modelo, porque recordarás que tienes mucha experiencia. Este nivel de reclamo, de movilización social, no es por temas sectoriales. La gente se ha movilizado porque quería construir un país diferente, ¿no? Y pensaba y confiaba, sobre todo la gente del sur, de los pueblos originarios, que Castillo, más allá de sus errores, lo podía hacer. Y ahora Dina representa el reaseguro de los grupos económicos, del statu quo, de esto se queda así, y como están pidiendo cosas de fondo, pues hay que reprimir. No es casual que tengamos 49 ejecuciones, ¿no? Extrajudiciales, ¿no? Esto no es casual, no es que se le fue la mano a algún policía, ¿no? Aquí hay un plan que se venía orquestando con mucho tiempo antes y que se ejecutó con toda... Hablando con Mocha García Naranjo, recordamos en la historia de los conflictos sociales en el Perú, ni siquiera los mártires de Trujillo de la época aprista llegaron a 49. Este número en cualquier otro país del mundo sería una tragedia. Así es. Sí. Hay otro punto que hay que agregar a todo lo que dices, ¿no? Estamos hablando de la economía. Bueno, el informe de economía es terrible. Tú sabes que han tributado menos 13%, sí. y que la pobreza subió 25%. O sea, todo esto va a ir sumando. Todo el mundo dice que Dina llega al 2026, ¿no? Pero ¿a costa de qué? A ese grupo de poder que tú mencionas, que es el grupo invisible, les interesa que esto se acabe pronto. Pero no se va a acabar porque el Puno, Ayacucho, Cusco van a seguir constantemente en su movilización. Y Lima comenzó. Es mal cuando se dice que Lima es la responsable de todo, hay que diferenciar Lima, la provincia de Lima, con los grupos de poder. O sea, esta es una lucha de todo un país, ¿no?, contra los grupos de poder, pero que los grupos de poder manejan la parte económica, los grupos de poder manejan la televisión, los grupos de poder hacen todo lo que le da la gana. Entonces, yo sí creo que vamos a entrar a un proceso bien difícil cuando el hambre comience a aparecer con más fuerza, ¿no? Viene el niño. ¿Qué va a pasar con el niño? Claro, hay varias circunstancias que pueden acelerar la descomposición y la supuesta solidez de este gobierno, que en realidad es muy frágil porque no tiene ningún tipo de respaldo social en ninguna parte del país. Ayer la chiflaron justamente en el Jockey Club, ¿no? Sí, claro. Las élites, digamos. Las élites limeñas, ¿no? Y con fuerza. Ahora, aquí se abre un escenario diverso, ¿no? Por un lado, un gobierno, el discurso de Dina, así lo señalo, discursos populistas, van a utilizar todo el poder del Estado para hacer un populismo descarnado, desembosado, pero la situación económica efectivamente se va complicando cada vez más, ¿no? Es decir, el crecimiento no va a permitir absorber esa masa que se incorpora a la población económicamente activa para trabajo. Entonces vamos a tener problemas laborales, vamos a tener hambre, una política populista tratando de captar algunos sectores y un campo popular que viene organizándose cada vez más. Ahora, el tema es que este campo popular no empiece a bajar banderas y crea que el objetivo solo es que se vaya Dina, ¿no? O sea, porque acá no solo necesitamos que se vaya Dina, sino iniciar un proceso de recuperación de una democracia real, que no la tenemos en este momento, donde la gente pueda generar a partir de su lucha y su movilización transformaciones que son necesarias en el país y que ya
las experiencias políticas de los últimos 10 años y la situación frente a las emergencias nos muestran que somos un país muy frágil, ¿no?, en nuestro sistema político, en nuestra capacidad de respuesta del sector salud, educación, en fin, ¿no? Acá se necesitan reformas intensas. Si solamente se entiende que la salida de Dina va a resolver el problema de las contradicciones en nuestro país, se puede partir el campo popular. Hay que buscar la unidad, pero sin bajar bandera, porque el sur no va a aceptar que los 70 muertos sean solo para un retoque al sistema político, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Sí, yo creo que es correcto eso. Y además va a debilitar más este gobierno cada declaración que hagan los señores, ¿no? Por ejemplo, Tarola diciendo, el Perú quiere ver el partido de la U. No, esa fue una torpeza mayor. O sea, cada declaración que hacen es una vergüenza, ¿no? O sea, entonces, pero el problema es cómo ayudar a resolver este problema. Así es. No, este es el tema. ¿Cómo avanzamos hacia el final de esta crisis? Claro, esa es la idea fundamental. Yo sí creo que puede haber un frente no con símbolo político, okay, ¿de acuerdo? Porque yo creo que ese momento de la unidad, siempre hablaba yo del acuerdo de la Moncloa, ¿no?, que es mi tema favorito, a pesar de que dio ciertos resultados, quizás no lo que se quiso, pero ayudó mucho a España. Y aquí yo creo que izquierda, los pactos de la Moncloa que permitieron la salida de 40 años de dictadura, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque estamos en dictadura ahora, ¿no? Y no solamente en dictadura, sino que estamos en una situación económica terrible, que no la estamos viendo. Hemos tenido un buen presidente del Banco Central de Reserva porque gracias a él se ha podido mantener la situación económica que tenemos. Hace 2 días me llamaba un amigo de Ecuador y me decía, no te preocupes por la situación del Perú, Ecuador está peor, me decía. La delincuencia en Ecuador es terrible, es horrorosa, terrible. Y todo el mundo se pregunta cómo el Perú se mantiene. Yo le digo, si el Perú se mantiene es una ficción, porque ya estamos casi, hasta hace una semana yo decía 18-20%, pero digo, oficialmente parece que estamos en el 23-25% de pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué salida tenemos? Necesitamos la gente de izquierda, porque sí, este es un país de izquierda, que no hemos sabido representar a la izquierda, que no hemos sabido satisfacer las necesidades del pueblo, es cierto, hemos fracasado muchas veces, pero se mantiene, porque el país quiere justicia social. Pero también hay que juntarse en esta lucha con sectores de derecha inteligente, que podamos unirnos en función de una propuesta programática que la gente diga, esto es. Podemos pelearnos en el proceso electoral, pero hoy día, si no estamos unidos los peruanos, estamos feos. Los extremos... Los uruguayos consiguieron un frente amplio, son una expresión de eso, ¿no? Sí. En el caso nuestro, mantener nuestros principios, pero sabiendo que tenemos que tender puentes. Disculpe lo que voy a decir, no necesitamos un López Aliaga. No, o sea, López Aliaga, gracias a Dios, ha perjudicado más a la ultraderecha con todas las estupideces que hace. Disculpa la palabra. Necesitamos gente como Marisol, necesitamos gente de otros sectores, ¿no? De otros sectores, incluso independientes. Pedro Cateriano, podría poner yo sobre la mesa. A mí me molesta Pedro Cateriano porque él sirvió a Ollantumala, fue el gobierno. Y sin embargo, se atreve a criticar a toda la gente de izquierda, ¿no?, a toda la gente del centro, en una función bien derechista. No te olvides que Pedro Cateriano mandó votar por Keiko Fujimori. Pero sí, ahí eso es un error, pero ha formado un Partido Libertad, está intentando organizar a sectores libertarios de la derecha, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver qué significa libertad para ellos. Sí, pues. O sea, también hay partidos de izquierda que dicen libertad. O sea, lo que tenemos que buscar son personas, ¿sí?, que tengan credibilidad ante la población, que den confianza para no aventurarse más, para no tener aventuras. ¿Coincides en ese frente amplio, Hernando? Coincido en la necesidad de que se tienen que tender puentes con una derecha liberal, con los sectores medios, ¿no?, que de pronto pueden tener cierta desconfianza ante cambios profundos, pero en lo que no coincido definitivamente es que pensemos que alguna figura de la derecha nos van a resolver el grave problema que tenemos en el país. Perú no es Chile, Perú no es Argentina, Perú no es Uruguay. Las contradicciones que tenemos en el país son terribles, son mucho más fuertes. La pandemia
poniéndonos en el país con mayor cantidad de muertos en el mundo por millón de habitantes, el dengue poniéndonos en esa situación, casi un 80% de informalidad, el 30% de los hogares peruanos viven en hacinamiento, tenemos casi 9 millones de peruanos sin acceso al agua potable, 25% de la gente que consume agua contaminada con Escherichia coli. Esa es una realidad que no la tienen esos países, ni Ecuador la tiene. Entonces, pensar que la salida de la crisis es buscar figuras de la derecha, ¿no? Porque, bueno, tenemos que estar todos juntos, para mí es un error absolutamente significativo. Las contradicciones en el país son mucho más profundas y el resultado del triunfo de Pedro Castillo refleja eso, porque no ha habido peor candidato que Pedro Castillo en los últimos, no sé, ¿no? Creo que 50 años o más, ¿no? Pero sin embargo diciendo hay que cambiar la Constitución, hay que terminar con este Tribunal Constitucional y las instituciones del Estado, porque la gente no cree en las instituciones del Estado. Buscar una figura política de la derecha para que las cosas sigan igual, pero con un matiz, así que bueno, vamos a terminar con Dina Boluarte, pero que siga todo más o menos así, porque hay que mantener el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico hay que mantenerlo, el crecimiento macroeconómico, pero no hay que entender que acá no hay crecimiento macroeconómico que nos sirva si no hay justicia social. Sí, claro, yo estoy de acuerdo, pero solamente para aclarar, no es que nosotros, o por lo menos yo, esté pensando de que vamos a lanzar un candidato a la derecha. Ojo, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que nos une, en una propuesta programática que nos une a unos y a otros, porque la izquierda por sí sola, por más que creamos, vamos a tener dificultades porque vamos a tener antagónicos a toda la derecha. Y la derecha por sí sola va a tener antagónicos a gente izquierda. Entonces, ¿por qué no plantear un debate programático de lo que queremos nosotros, lo que quieren ellos, y coincidir, en lo que coincidimos se trabaja? Pero cada cual con su propio candidato. Estoy de acuerdo, Yehuda, en lo que dice, necesitamos tender puentes, y en esta coyuntura, por ejemplo, cómo buscamos niveles de coordinación frente a esta dictadura. Estoy totalmente de acuerdo. Eso era. No me refería yo a lanzar de candidatos a gente de la derecha. Me refería hasta qué punto vamos a coincidir con la derecha programáticamente. Podemos coincidir en que se vaya Dina Boluarte, pero si hablamos, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, desde luego que va a haber confrontación con sectores de la derecha. Ya, pero ahí tenemos que llegar a un acuerdo. El referéndum. Yo creo que podemos llegar al acuerdo en otras cosas. En la Asamblea Constituyente va a haber un nivel de confrontación que no puede ser que no sea absolutamente abierta en el proceso, pero que definitivamente hay sectores que no van a suscribir esto, pero no por eso nosotros decimos, bueno, vamos a rebajar la Asamblea Constituyente para quedar bien con la derecha, ¿no? Lo digo para marcar un poco la cancha entre lo que es, necesitamos coordinar para enfrentar a Dina, necesitamos coordinar con amplios sectores, ¿no? Pero el programa que tiene que levantar la izquierda, porque la izquierda tiene que decirle a la gente realmente, mira, si acá no hay una reforma estructural en el país, no cambiamos la situación política de raíz, acá no hay solución a esta crisis, ¿no? Y esta crisis no es una crisis de retoque, no es que se vaya Otárola, se vaya Dina, venga la señora fulana y tal, hay que producir cambios en el país. Por eso digo que es importante, y este es el desafío también de los sectores progresistas y de izquierda, no rebajar las banderas, porque el sur no va a apoyar una opción de izquierda si no es consecuente con lo que originó este estallido social, ¿no? Y que se mantiene todavía, más allá de que busquemos niveles de acuerdo para enfrentar a la dictadura. Entonces hay que tener cuidado, porque algunos sectores empiezan a hablar, no, hay que enfrentar a Dina Boluarte, entonces ya no hablemos pues de Asamblea Constituyente, no hablemos de cambio de forma. Pero eso no está en juego, o sea, tú dices una cosa que es cierta, pero tenemos que tener la capacidad, como tú dices, no solamente de que se vaya Dina Boluarte o tal, o toda esa gente, ¿no? Sino la capacidad de darle al país la esperanza de propuestas programáticas que le satisfagan, ¿no es cierto? Uno. Dos, el tema de Puno es un tema nacional y es un tema que ni Puno, ni Ayacucho, ni Cusco van a ceder si es que no hay el origen por el cual ellos han luchado. El origen fue una nueva constitución, el origen fue inversión en agricultura, el origen fue integración. Son sus banderas, todas esas cosas, ¿sí? Y la derecha es la que tiene que estar más preocupada porque sabe que si eso no se da, no van a tener la paz ni la tranquilidad que ellos quisieran. La única manera de darle tranquilidad al país es justamente con eso. Entonces, por eso vamos a tener que
plantear, como tú dices, desde nuestra perspectiva, cuáles son las salidas y hacerle entender a ellos que la única salida que tenemos es esa. Pensar en los pueblos originarios, que nunca se han pensado. Exacto. Además, el 69% de la población está planteando una asamblea constituyente, porque la gente se da cuenta que este país necesita cambio de fondo. ¿Y tú crees que la derecha no se da cuenta de que tienen que ceder? Pero tiene un tremendo temor, ¿no es cierto? Sí, sabe que tienen que ceder. Habrá derecho tienen que ceder. Y si no, pues la que no tiene que ser es la izquierda, porque eso nos ha pasado. O sea, una izquierda que de pronto abandona las banderas y se corre al centro, lo que no quiere decir de que no tenemos que buscar algunos niveles de coordinación para buscar una plataforma más amplia, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Una última pregunta que nos ha ganado el tiempo. Cuando Cerrón y Keiko Fujimori, cuando el Fujimorismo y Perú Libre negocian la mesa directiva, le están proponiendo al gobierno de Dina Boluarte: te sostenemos en el poder y a cambio nos das la libertad de Fujimori y la de Castillo. ¿Esa puede haber sido la moneda de cambio? Yo no creo. ¿No crees? No, yo creo que hay un nivel de acuerdo, de coordinación que de alguna manera le sirve a Dina Boluarte, ¿no es cierto? Pero yo no creo que, por lo menos... Sería un escándalo. Por lo menos que Cerrón... No, pero además que Cerrón utilice como moneda de cambio a Pedro Castillo, lo liberas, lo pones otra vez, lo que sea. No creo. Te complica. Yo, por lo menos mi experiencia en el Ministerio de Salud, mi relación con Pedro Castillo y también con Cerrón, me indica que esto no es así. No es así. Me parece que en esto hay un tema de un oportunismo, un pragmatismo sin principios, para tratar de, digamos, mantener lo poquito que tienen, y no saben que en realidad lo que están haciendo es acercarse cada vez más a la extinción de ese partido que tuvo el acierto, digamos, de posicionarse a nivel nacional con una candidatura que planteaba cuestiones de fondo, pero que después su propia composición y firmeza ideológica no le permitió estar a la altura, ¿no? Palabras finales, Yuri. Sí, yo pienso igual. Creo que fue un error político Cerrón, y también va a ser un error político el propio Fujimorismo, ¿no? Porque terminan siendo los extremos, ¿no? El Fujimorismo decía: yo no converso con terroristas, y termina pactando con a quienes llamó terroristas. Es error de las dos partes. Ahora, Cerrón hizo un mal cálculo, pero más allá del cálculo, a mí me dolió muchísimo que se exprese mal de Javier Díaz-Canseco. Me pareció un error grave y se lo puse y se lo dije, ¿no? Puede, si cree que está en su derecho, pues se equivocó, y como dice el doctor, ya pues Perú Libre pagará las consecuencias. Pero decir de que hay gran poder porque alguien ocupa la primera o la segunda vicepresidencia del Congreso es lo más absurdo que hay. O sea, ¿qué poder puede tener el segundo vicepresidente de la República en la política peruana? Yo he sido segundo vicepresidente. Tratando de sorprender, a la gente que no conoce la mecánica del Congreso, ¿no? Pero la verdad, una pena, ¿no? Pero es parte de tratar de justificar la seguidilla de errores, que en realidad yo no creo que son errores, yo creo que es abandono de las banderas de este partido de Perú Libre, ¿no? Que lamentamos, pero que es una realidad. Perú Libre en este momento no tiene nada que ver con un abanico de propuestas de cambio en el país, ¿no? De acuerdo. Una última cosa. Por favor, Ríos. Sí, y las Fuerzas Armadas. Eso es, tenemos que volver en algún momento al tema de las Fuerzas Armadas. Es el tema. Porque si no, no tiene ningún sentido. No, sin duda, sin duda. Así es. Creo que lo que han planteado ha sido muy interesante. Quiero invitarlos nuevamente a que sigan viniendo Nativa a estos espacios de conversación. Prometemos llenar la mesa también de sectores de derecha para generar una dialéctica y una conversación interesante. Por supuesto. ¿De acuerdo? Sí, porque además hemos hecho una conversación y un debate abierto, Eso, ¿no? Es, o sea, de eso se trata. De eso se trata. De ocultar las dificultades que tenemos en la propia izquierda, Sin ¿no? duda, Por lo menos de nuestro movimiento. Por eso les agradezco popular, muchísimo, ¿no? que hayan venido. Al contrario. Gracias. A ti, gracias. Y aún decimos, han estado con nosotros Hernando Ceballos, dirigentes de izquierda, gente que ha estado además en el Estado, en el meollo del poder, y conoce a fondo cómo son las cosas a este nivel.